Hola, Dios te bendiga. En esta hora queremos hablar con respecto al bautismo del Espíritu Santo o la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. En un programa más revelando misterios. Soy su hermano evangelista Albi Rivera García y estamos creyendo que este programa será un programa de edificación para tu vida. Dios bendiga, hermano Roberto. Dios te bendiga más, profeta Albi. Gracias por la invitación, por invitarme a tu canal. Para mí eso es una gran bendición, compartir con un hombre de Dios que Dios lo está utilizando de una manera sobrenatural. O sea que la necesidad de tener el Espíritu Santo, cada uno de los creyentes, cada uno de los que ministra en el altar o fuera del altar, tiene que ser revestido con el poder del Espíritu Santo. Albi, eso es algo muy importante. El mismo Cristo, después que resucitó, duró 40 días hablándole del reino de los cielos a los discípulos. Le dijo que no salgara de Jerusalén hasta que fuera revestido del poder del Espíritu Santo. Cristo era efectivo porque ya Isaías iba profetizado que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él y el cual lo envió. Por eso era que él era tan efectivo en el reino de los cielos, porque el Espíritu Santo era que lo guiaba. Él no tomaba decisión por su propia voluntad, sino que él era guiado por el Espíritu Santo. Y él, entendiendo eso, el maestro, que el Hijo de Dios tuvo que ser revestido del poder del Espíritu Santo. Acuérdate que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de ahí en adelante dice la Biblia que él fue bautizado, pero se escuchó una voz que dijo: ese es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él, simbología como de paloma. Y dice la Biblia que de ahí en adelante él fue llevado al desierto. Pero dice la Biblia que él sale en el poder del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que cuando sale en el poder del Espíritu Santo, los muertos eran resucitados, los ciegos veían, los leprosos eran limpiados, dando a entender que el ministerio de Cristo era efectivo porque él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso es que hay una generación ahora que estamos viviendo en el tiempo presente que estamos viviendo, que ellos tienen que ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Sin él no podemos tener un ministerio efectivo. Sin él no podemos tener autoridad en el reino de los cielos. Sin él no podemos ser, como te digo, no podemos tener victoria sobre el pecado. Él es el que nos da la victoria. Él es el guía, él es el maestro, él es el que nos capacita, él es el que nos entrena para el ministerio. Sin él no es conocimiento humano. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, ha dicho Jehová, es con mi espíritu, dando a entender que el Espíritu de Dios es que capacita el hombre. Tu tiempo en el ministerio, que tú has sido efectivo en el reino, donde te ha invitado, que Dios te ha usado por la misericordia de Dios. ¿Por qué tú has sido tan usado así? Hermano Albi. Yo creo que una de las claves es la relación diariamente con el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Es una de las claves que Dios ha permitido usarme. ¿Entiendes? Tener esa relación diaria con el Espíritu Santo. Mire, es importante el Espíritu Santo. De verdad que sí. Por eso que el Maestro Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Para el Maestro era urgente de que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, había misterio que el Maestro no podía revelarle a los discípulos hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Por eso que hay misterios que él no les reveló. Y él le dijo: viene el otro, el que es igual que yo. Él le va a revelar los misterios del reino. ¿Entiendes? O sea, para el Maestro era necesario de que sus discípulos, los que iban a llevar el mensaje de él, recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Porque si él no comenzó su ministerio sin la unción del Espíritu Santo, ¿quién somos nosotros para comenzar, aleluya, un ministerio sin el Espíritu Santo? Albi, pero ¿qué consejo tú le das a esa generación que está subiendo ahora, que no tiene el deseo de buscar el Espíritu Santo? Mira, tú como ministro, como experiencia que tú has tenido. Mira, brother, yo creo que sin el Espíritu Santo, el que quiere comenzar un ministerio se va a morir. Lamentablemente, sin el Espíritu Santo nuestra vida no tiene sentido, porque sin el Espíritu Santo la iglesia es un club social. El Espíritu Santo es la esencia de la iglesia. Por el Espíritu Santo es que las cosas suceden. Por el Espíritu Santo es que los milagros se manifiestan. La Biblia dice que Jesús le dijo, Pedro, predicando en la casa de Cornelio, dijo: a este Jesús ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo señales y prodigio y maravilla, porque Dios estaba con él. En otra palabra, la manifestación que Jesús hacía, lo hacía mediante el Espíritu Santo. Entonces, todos los milagros, los prodigios que acontecían en el ministerio de Jesús era porque el Espíritu Santo estaba sobre él.
Entonces, ¿Entiendes? dando a entender que ahora mismo no estamos viendo milagros porque el Espíritu Santo no está sobre muchas personas. Wow, muy fuerte. Es que la carencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos hace caminar una vida sin sentido. No se puede manifestar gloria sin la presencia de Dios. Sí, porque la iglesia primitiva era efectivo en el reino en el reino de los cielos, y en el reino de la tiniebla lo temía porque ellos eran revestidos del poder del Espíritu cargaban Santo. la unción, cargaban el poder de Dios sobre ellos. Porque eso es tan terrible que en el libro de los Hechos dice que por causa de un hombre que el apóstol Pedro fue sanado, y Juan, dice la Biblia que una persecución, y dice la Biblia que ellos se reunieron en un lugar, y en el lugar donde ellos se reunieron, dice la Biblia que el lugar tembló, y los que no estaban llenos se llenaron. Porque tú sabes que muchos de los discípulos se vaciaron por causa de la persecución. Sí. Entonces, el bautismo es uno, pero llenarse uno también. Yo quería, explícame eso. Eso es algo está demasiado hondo. Porque, mira, la llenura del Espíritu Santo es continua. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Okay. ¿Me entiendes? El llenarse, la llenura del Espíritu Santo es continua. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez, ¿me entiendes? Por eso que los discípulos, después que recibieron el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, dice que la persecución llevó a que ellos clamaran una vez más delante de la presencia de Dios, dice que el Espíritu Santo volvió y lo llenó. O sea que la llenura del Espíritu Santo es continua. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que ser continua. El problema es que hay personas que se vacían de la presencia de Dios porque no continúan buscando la presencia de Dios. Sí, yo quiero que tú me hables referente a eso. Gente que se bautizaron una vez y más nunca más se volvieron a llenar y ellos creen que están llenos. Entonces, ¿qué tú le aconsejas a esa multitud que está escuchando esa entrevista? Que vuelva a orar. Vuelve a orar para que el poder de Dios te visite. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que él orando los cielos se abrieron y descendió el Espíritu. El problema es que la unción no está descendiendo porque hay gente que no está orando. Muy fuerte. Solamente la unción desciende cuando hay gente que clame, cuando hay gente que ore. ¿Sabe que el Espíritu, que los discípulos en el aposento alto, ellos no estaban chateando, varón? No. Ellos estaban orando. Y una iglesia que ora y un creyente que ora va a vivir rebosado de la unción. Porque Jesús dijo que sean imitadores de él, porque nosotros, él es el patrón de seguir. Claro. Pero si tú miras la vida de Jesús, él tenía una vida de oración, claro, una vida de búsqueda. Porque Jesús en muchas ocasiones, él dejaba a la multitud, Albi, y él iba a orar. ¿Qué tú le dices a esa gente? Que ellos quieren que la multitud les siga, pero ellos no están en intimidad con el Padre, porque el Padre es que atrae la multitud. ¿Cuál es el consejo tú como hombre de Dios que tienes ya experiencia en el Evangelio? El consejo que yo le puedo dar es que suba al monte. Porque la Biblia dice que después que Jesús descendió del monte, la multitud lo seguía. Ahora, ¿por qué la multitud le seguía cuando él descendió? Por eso mismo, porque que en el monte fue donde él se llenó de la presencia. En el monte representa un lugar de intimidad, un lugar fuerte, donde la presencia de Dios se manifiesta. Luego que él descendió del monte, la multitud lo seguía. El problema es que hay gente que quiere que la multitud lo siga, pero no quieren habitar en el monte. Y solamente la vida de intimidad es que va a traer la multitud. Sí, porque Jesús tenía una vida de oración. Claro. Y nosotros como ministros de Dios, por su misericordia, nosotros aconsejamos a esos jóvenes que vienen subiendo, que ellos quieren alcanzarse grandes en Dios. La clave es la oración. La oración. Cuando tú buscas a Dios con hambre y con sed de justicia, entonces Dios se te va a revelar. Porque hay gente en realidad, tú no puedes manifestar una gloria que tú nunca lo buscaste en los secretos, y lo quiere manifestar en público. Jesús buscaba los secretos, entonces lo manifestaba en público. Wow. Este es tu programa o nuestro diálogo, varón, revelando misterio. Llénense del bautismo del Espíritu Santo y verán el poder de Dios descender en ustedes. Y viene revelaciones más profundas para ustedes, experiencia con el Espíritu Santo y la experiencia que hemos tenido con Dios. No se detengan, créenle a Dios que Dios lo va a hacer. Dios le bendiga.